La semana pasada estuvimos desglosando un poquito el versículo que tenemos como base, que está allá en Mateo 28, 19, lo leemos todos juntos y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, decía el siguiente versículo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hemos estado estudiando este pasaje, iniciamos justamente con este versículo para tratar de entender el llamado o la magnitud del llamado que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros cuando nos dice: vayan, y mientras caminan día tras día en sus vidas, mientras realizan sus actividades, mientras trabajan, mientras crían a sus hijos, mientras comparten con sus vecinos, en medio de ese caminar día tras día hasta encontrarse con Cristo en gloria, hagan discípulos. Esa es la tarea, tener esa mentalidad de que todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer intencionalmente, reflejando el nombre de Cristo. Intencionalmente reflejamos la presencia de Cristo, llevamos sus enseñanzas, llevamos sus mandamientos en cada paso que nosotros damos día tras día. Ahora, hablamos dos cosas la semana pasada. Iniciamos básicamente desglosando el pasaje, tratando de entender desde el idioma original en algunos puntos qué fue lo que el Señor Jesucristo quiso transmitirle directamente a sus discípulos. Quedamos en que fue el momento justo antes que Él partió al cielo, y hablamos que estaba íntimamente estrecho Mateo 28 con lo que se describe también en Hechos 1:8. Entonces, fueron las últimas palabras que escucharon los discípulos antes de que Jesucristo se montara en una nube y se fuera para el cielo. Eso es lo primero que hicimos. Y luego estuvimos hablando un poquito acerca de la necesidad no solamente de ir y hacer discípulos, sino también en que yo me debo de convertir cada día ¿en qué? En un buen discípulo de Cristo. Porque en la medida en que yo voy a ser un buen discípulo de Cristo, en esa medida también voy a tener la capacidad de impactar, de enseñar, de motivar, de guiar a aquellos que están a mi alrededor. Hoy quiero que vayamos un poquito más adelante. Nos vamos a ir a la segunda carta de Pablo a Timoteo y vamos a desglosar unas cuantas cosas aquí interesantes que me encontré en el capítulo 2. Porque hacer discípulos es una tarea que requiere de varias condiciones. Es decir, nosotros no hacemos discípulos porque sí, ni que salgan como salgan. Usted va a hacer unas galletas al horno y resulta que usted toma nota de cada uno de los ingredientes que tiene que agregarle, las cantidades que tiene que agregarle, bate incluso los ingredientes líquidos y aparte los ingredientes secos. Está consciente de cuánto tiempo va a hornear usted eso que va a preparar y en cuánta temperatura tiene que utilizar en ese horno. Si usted para hacer unas galletas se esmera tanto y piensa en todos los detalles, cuán más importante es que nosotros tomemos claramente todos los detalles que deberíamos de tener en cuenta para poder ser y hacer buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted está haciendo una receta, usted no tira los ingredientes que se le ocurran simplemente porque se los encontró. De hecho, muchísimas de las distorsiones que vemos en las creencias populares, en las creencias de otras religiones y demás, es básicamente porque la gente ha querido simplemente hacer discípulos por hacer discípulos. Es decir, si nosotros tenemos una base que es la palabra, nosotros deberíamos de estar total y completamente concentrados en todo lo que el Señor nos ha mandado. Como dice Mateo 28, versículo 20, concentrarnos específicamente en sus enseñanzas, no salirnos de allí, porque en el momento que usted se sale de la palabra de Dios y las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dio, entonces ya comenzamos a distorsionar la imagen de Cristo y comenzamos a reproducir discípulos no con las mismas características de los originales. Entonces, hacer discípulos es una tarea que requiere varias condiciones si queremos ser efectivos, en la tarea. Pablo, como un gran discípulo del Señor Jesucristo y entendiendo la responsabilidad de discipular también a otros, le traspasa toda esa información a Timoteo.
Si usted quiere aprender a ser un buen discípulo, estudie las cartas o las epístolas pastorales. Usted estudia Timoteo, estudia Tito, estudia Filemón. Y cuando usted revisa, usted se va a dar cuenta cómo Pablo le traspasa varios detallitos muy interesantes que no podemos pasar por alto. Entonces, esta información precisa nos ayuda a nosotros a poder enfocarnos específicamente en dos áreas. Número uno, en mi propia vida. Nunca olvide que en el hecho de que usted esté haciendo discípulos, debe nunca olvidar que primero usted debe ser un buen discípulo, porque la principal enseñanza que nosotros damos es a través de nuestro propio ejemplo. Entonces, si nosotros no damos un ejemplo correcto, nuestras palabras están sobrando. De hecho, Jesucristo mismo, que fue el ejemplo perfecto, que utilizó las palabras perfectas y que respaldó absolutamente todas sus enseñanzas, él le dijo a sus discípulos: ejemplo les he dado. Porque el mejor discipulador es aquel que tiene la capacidad de dar primero el ejemplo. Entonces, nos va a poder enfocarnos en estas dos áreas. Primero, en mi vida, sin olvidar la tarea que tengo de poder impactar a aquellas personas que Dios ha puesto a mi alrededor. Pero bien, mis amados hermanos y hermanos, vamos entonces para 2 de Timoteo, el capítulo 2. Nos vamos para 2 Timoteo, el capítulo 2. Este es un pasaje que se utiliza muchísimo para hablar acerca de los discípulos. Sobre todo, normalmente nos enfocamos en el versículo 2. Existen libros completos que se han escrito basados únicamente en el versículo 2 de 2 de Timoteo 2. Y dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que tengan la capacidad de ¿qué? Que sean idóneos de ¿qué? Para enseñar también a otros. Aquí hay un principio que usted y yo no podemos violentar. Jesucristo se lo dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. El principio fue transmitido a los discípulos para que ellos hicieran exactamente lo mismo. Y Pablo le dice a Timoteo: lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a otros. No te lo guardes tú solito. Tú te has convertido en un gran discípulo. ¿Aprendió o no aprendió Timoteo? Por supuesto que sí. Y de hecho, Pablo lo está dando por sentado. Todo lo que yo te he enseñado, todo lo que has oído de mí, yo necesito que tú te lo encargues también a otros. Pero personas que lleguen a ser idóneas, capacitadas para enseñar también a otros. Todo lo que usted y yo hemos aprendido en nuestra vida espiritual debemos de transmitirlo. Todo, mi amado hermano, todo. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos enseñaron que hay que orar antes de comer? ¿Saben ustedes que eso es parte del discipulado? Hay gente que me dice: hermano, a mí nunca nadie me ha discipulado, pero tienen 10 años de venir a la iglesia. ¿Usted sabe cuántos temas usted ha aprendido estando aquí en la casa del Señor? Si usted sabe que debe orar antes de comer, agradeciendo al Señor por su fidelidad, practíquelo como un buen discípulo de Cristo. ¿Y qué también tiene que hacer a los demás? Enséñeselo. ¿A quién se lo enseño, hermano? Bueno, a mis hijos. Se lo enseño a mis compañeros de trabajo. ¿Sabe que la gente, en estos días contaba el profe que un compañero le decía: bueno, ore rápido porque tenemos que irnos? ¿Me explico? Es decir, ya se transmite un principio en el que, hey, espere, no vamos a comer así. Decía mi abuela: nosotros no somos animalitos. Vamos a orar primero. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cierto? Usted está dando un principio, usted está enseñando un principio. Mire, y le estoy enseñando lo más básico de lo básico. ¿Cierto? Entonces, todo lo que nosotros hemos aprendido no es para que nos lo dejemos a nosotros mismos, sino que tenemos que aprender a transmitirlo. Ven el versículo 1, me lo brinqué justamente a propósito porque es donde quiero enfocarme. Tú pues, hijo mío, esta palabrita subraye, píntela de amarillo, póngale asterisco, lo que a usted le guste para que no se le olvide. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
¿Cuántos de nosotros hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Si usted no sabe que la gracia del Señor Jesucristo, Pablo también lo dice, que la gracia del Señor se ha manifestado para salvación, enseñándole a todos los hombres, ¿verdad?, que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la gracia, la bendición que Dios te dio de tener vida eterna. Si usted recibió esa gracia, no es para que se duerma en la gracia, no es para que haga lo que quiera, es para que se esfuerce en la gracia. Hermano, qué difícil es levantarse a orar en la mañana. Hermano, correcto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Esforzarnos. Hermano, qué difícil es ir todos los domingos a la iglesia. Porque yo no lo veo difícil. Pero qué difícil, dice la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esfuércese. ¿Se lo dijo el Señor o no nos lo dijo el Señor a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, este mensaje Pablo se lo dice a Timoteo, nos lo dice a cada uno de nosotros en esta mañana, pero esto es un mensaje que lo hemos escuchado ¿cuántas veces? ¿Se acuerdan ustedes lo que le dijo el Señor a Josué? ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Josué? Solamente esfuérzate y sé muy, pero muy valiente. ¿Se acuerdan cuando Salomón estaba recibiendo los mandatos de David justamente pensando en la edificación del templo? Solamente tienes que esforzarse. Fueron las palabras de Nehemías cuando también comenzó a trabajar con el pueblo para la edificación de los muros. Gente, vamos a esforzar nuestras manos. Le voy a regalar un versículo, porque estos versículos son de los que en algún momento en específico usted los necesita y usted es como que le den 220, un voltaje 220, hasta que tenga energía. Vamos al Salmo 27, versículo 14. Así termina el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Es un salmo hermoso, pero ¿cómo termina el versículo 14? Véalo rápidamente. No lo tenía por aquí anotado, pero se lo regalo porque somos generosos. Salmo 27, versículo 14. ¿Qué dice la palabra? Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Cómo usted y yo nos esforzamos en los caminos del Señor? Aguardando. Y al último dice, sí, espera en el Señor. Dios tiene planes preciosos, maravillosos desde la eternidad y por la eternidad. Para eso nos creó. Usted y yo no entendemos todos los planes del Señor. No se preocupe por eso, porque tampoco yo los entiendo. ¿Me explico? O sea, Dios es Dios, es soberano, es majestuoso. Y entre sus planes perfectos, usted y yo esperamos confiadamente en su voluntad. Pero mientras tanto, no desmayamos, no nos desanimamos. ¿Qué hacemos? Nos esforzamos. Esa es nuestra responsabilidad. Nos esforzamos en la gracia que es en el Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que esforzarnos? Y les voy a dar 3 rápidos argumentos de por qué tenemos que esforzarnos. Volvemos a 2 Timoteo, el capítulo 2, por favor. 2 Timoteo, el capítulo 2. ¿Por qué tenemos que esforzarnos en la gracia? Primero, porque si usted quiere ser un buen discípulo del Señor y quiere capacitarse en todo lo que el Señor nos ha enseñado y quiere también transmitírselo a hombres que sean idóneos para enseñar también a otro, debe de entender que hay que esforzarnos en el crecimiento espiritual, al menos por 3 razones que el mismo pasaje nos está dando. Versículo 9, ¿lo vieron? 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 9, en el mismo pasaje. El cual sufro, ¿qué? Penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, más la palabra de Dios no está presa. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si yo sufro penalidades, Timoteo, te tengo una muy buena noticia. ¿Qué le va a pasar a Timoteo? También va a sufrir penalidades. Por eso es que usted no puede ser cobarde en las cosas del Señor. Tú tienes que esforzarte. Todo creyente va a sufrir penalidades, mi amado hermano. Hoy en día diferentes. Pablo dice, yo sufro cárceles a modo de malhechor. A ninguno de nosotros nos han metido presos, al menos en nuestro contexto, por la misericordia del Señor.
A ninguno de nosotros nos van a meter presos por ser creyentes. Gracias a Dios por eso. Obviamente en otras latitudes quizás sí. Pero usted y yo vamos a sufrir algún tipo de burla, algún tipo de crítica, algún tipo de desprecio, algún tipo de comparaciones solamente por ser cristiano. Usted en su trabajo, mi amado hermano, no tiene derecho a enojarse. Usted sabía eso, ¿verdad? Porque usted de que se enoja, ¿qué es lo primero que la gente dice? Ay, eso que es cristianito, ¿verdad? Lo que usted haga, lo van a recalcar. Porque usted es creyente. Y dice Hebreos capítulo 12 que nosotros tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor. Los testigos de gente que está ahí viendo, viendo a ver qué le pueden achacar a usted. Usted comienza a asistir a la iglesia y los primeros que lo van a criticar son sus amigos, incluso su familia que no conoce de Cristo. Ya te lavaron el cerebro, ¿verdad? A los hombres le dicen, ya vas a dejar de tomar, o sea que ahora te gobierna la mujer. ¿En serio? Eso es lo que la gente me dice a mí, que les dicen a ellos. Y yo se lo digo a ustedes, ¿verdad? Y yo sé que si yo me pongo a hacer una encuesta aquí, ¿qué más tipo de burlas y críticas usted ha recibido? Aquí todos tenemos una buena que contar. Comparaciones, desprecios. Yo lo digo públicamente. Nosotros hemos tenido serios problemas con nuestras dos hijas en cuanto a la materia de religión en la escuela. Varias veces. Porque como saben que uno es cristiano, entonces, de una u otra manera, tratan de buscar cosas que van contra nuestras propias creencias en la materia de religión. Y algunas veces, usted y yo nos valemos de cierta astucia para que no le vaya tan mal a las niñas. Camila ahorita esta semana se está aprendiendo una canción, no sé si lo habrá aprendido. Y tiene que ir vestida de morada mañana. ¿Me explico? Yo espero que se le baje la presión en el acto cívico para que no tenga que hacer todo lo demás. No, mentira, espero que no, pero... ¿Me explico? Y es incómodo. Es incómodo. Cada vez que alguna de mis hijas no lleva algo, bueno, que están en la escuela, obviamente ya nada, no, ya están. La maestra se escribe una vez, oye, los niños están trayendo tal cosa, y te das cuenta que en realidad la que no trajo fue la de uno. Porque son cristianos. Entonces, son cositas que usted y yo vamos a sufrir. Pero mi amado hermano, ustedes preocúpense de eso. Si Pablo lo sufrió, que hablaba cara a cara con el Espíritu Santo, ¿cómo nosotros no lo vamos a sufrir si nosotros no tenemos el rango ni para limpiar los zapatos ni las chancletas a Saulo? ¿Me explico? Así que mi amado hermano, es algo que ya se da por sentado en la palabra. Número 2. Pablo dice que todo lo soporto por amor a los escogidos. Esfuércese por eso. Vea lo que dice el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan, ¿qué? La salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, nosotros trabajamos intencionalmente con las personas que nos rodean. La Escritura a nosotros nos muestra que el Evangelio debe de ser, compartido de manera cercana, me explico, con vínculos cercanos, de manera relacional, nosotros evangelizamos. Porque Dios escogió el lugar donde usted vive, Dios escogió su familia, Dios escogió su trabajo, Dios escogió sus vecinos, todo Dios lo escogió intencionalmente para que usted refleje la imagen de Jesucristo. Entonces, ¿hay gente que es insoportable o no hay gente que es insoportable? Yo espero que el insoportable no sea uno, ¿verdad? Es lo que yo espero, que no sea uno el insoportable. El cristiano, pues me refiero. ¿Por qué tenemos que aprender a soportar a la gente que nos rodea?
Según lo que dice la palabra, no es lo que digo yo. Según lo que dice el versículo 10. Por amor a los escogidos. Le pregunto, ¿sabe usted quiénes son los escogidos? No lo sabemos. Por eso es que me gustaba el pasaje que compartía el hermano Epifanio en estos días. En cuanto al ser pescadores de hombres. Porque dentro de las características que tienen los pescadores es que ellos tiran sin saber qué va a salir. Y el que picó, picó, me explico. ¿Ve? Usted no es que dice, ahí, allá viene el que sí es. Me explico. Eso es imposible saberlo. Ahora, usted me puede decir a mí, ay hermano, que usted viera la gente con... eso no se convierte en nunca. Hermano, esa gente, ¿qué va? Esa gente más satánico, dijo un personaje por ahí, más satánico no pueden ser. Hubo un caso en Costa Rica de un hombre que le llamaban el salvaje Bill. Era un gringuito. The White Bill. ¿Fue aquí? ¿Fue aquí? Oh, tantos años tengo que estar aquí. Tantos años tengo que estar aquí. Wow. Yo pensé que, imagínense que mi mente recuerda eso como si estuviese en Costa Rica. Acá. ¿Cuánta gente mató el salvaje Bill? Y en la cárcel se convirtió. Y se convirtió en el predicador de la cárcel. Pero cuando usted revisa el currículum del salvaje Bill, usted dice, hey, este tipo, asesino en serie, torturador, malvado. ¿Cuándo se convierte una persona como esa? Y la respuesta es cuando la gracia del Señor Jesucristo impacta su corazón. No hay corazón tan duro que la gracia del Señor Jesucristo no pueda transformar, mi amado hermano. Y como usted no sabe quiénes son los escogidos, a usted le toca soportarlos. ¿Sí? Porque no sabemos quiénes son los escogidos. Entonces tenemos que esforzarnos porque no es fácil. Esfuércese, esfuércese. Mire, si su suegra es complicada y no es creyente, ámela, ámela, ore todos los días por ella. No se queje, ore por ella. Hermano, aquí está su suegra, no sé si usted se dio cuenta, ¿verdad? Pero está su suegra, ahí está. Pues aquello que no sabía que sí vino al culto, ¿verdad? Yo sí la había visto. Ore por ella todos los días. Ore por ella. Usted tiene un compañero muy difícil. Ore por él todos los días. Es lo que Pablo hacía. Todo lo soporto, Timoteo. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Y cuando Pablo dice que todo lo soporto, era todo. Era todo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo lo apedrearon allá por las tierras de Listra, cerca de Derbe y Antioquía? Una vez que él es apedreado, dice la gente que lo sacaron fuera de la ciudad y que lo tiraron porque pensaban que estaba muerto. Si usted me pregunta a mí, para la gente de la antigüedad, lapidar a alguien era algo común. Y ellos sabían cuando alguien se moría. De hecho, se dice que los huesos de las personas quedaban prácticamente deshechos. Porque no era que le tiraban piedritas. Es que la gente cogía piedras a lo que se aguantaba y ¡pum!, se las tiraban a las personas. Así que cuando a Pablo lo sacaron arrastrado y lo tiraron fuera de la ciudad, dice la escritura que lo rodearon los discípulos y que él se incorporó y se sacudió y le dijo a la gente, vamos para Listra que tengo que ir a predicar allá. Ustedes se pueden imaginar lo que es
para la gente de la ciudad ver que aquel muerto que nosotros mismos matamos se levantó y ahora viene a predicarnos otra vez para decirnos, gente, lo que pasa es que yo creo que ustedes no me entendieron. Yo creo que ustedes no me entendieron, así que vengo otra vez a decirles el mismo mensaje. Y si quieren volverme a matar, vuélvanme a matar. Porque yo traigo la verdad de Jesucristo y quiero compartírselas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo en la cárcel de Filipo, después de aquel gran terremoto, mientras cantaban alabanzas y oraban delante de la presencia del Señor, los sacó el carcelero y se los llevó a su casa a comer y él mismo le lavó las heridas? Y fue uno de los primeros creyentes allá en Filipos, aquel que los custodiaba en la cárcel. Pablo pudo haber dicho que se caiga todo esto y que se vaya toda esta gente. Bien hecho el Señor lo que está haciendo. Y si van a matarlo, que lo maten. Pero Pablo dice, no te hagas ningún mal, que aquí estamos todos. Soporto todo por amor a los escogidos. Y no eran palabras, era realidad lo que estaba diciendo, en este caso, Pablo a Timoteo. Y una tercera razón por la cual usted y yo debemos de esforzarnos en la gracia, es porque usted y yo tenemos el compromiso de presentarnos delante del Señor aprobados. Vean lo que dice el versículo 15. Es una responsabilidad que usted y yo tenemos. Debemos de presentarnos delante del Señor aprobados. Dice el versículo 15, de hecho la palabra diligencia significa continuo esfuerzo. Procura con continuo esfuerzo o con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Con cuánto se aprueba aquí la primaria? ¿Con la secundaria? Con 3 pelados. ¿Sí? Bueno, está muy feo decir que hay que pasar por lo menos con 3, ¿verdad? ¿Cuánto pinga aquí para la beca? 4,5. Ay, pues ya se oye más cristiano, ese número se oye más cristiano, ¿verdad? Usted tiene que presentarse delante de Dios aprobado. No tiene derecho a fracasar. Entonces, ¿qué? Si usted quiere aprobar la materia que sea, el curso que sea, usted tiene que esforzarse. En los caminos del Señor, si usted quiere presentarse delante del Señor aprobado, usted tiene que esforzarse. Procure, dice Pablo a Timoteo, procure presentarse diligentemente ante el Señor, aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Para usar bien la palabra de verdad, es decir, para usted tener su espada bien afilada, usted necesita estudiarla bastante. Para eso tiene que esforzarse. No basta con solo lo que estudiamos acá en la iglesia, no basta con poner una que otra predicación en su casa, no basta con escuchar un par de reels por ahí que envíe la gente al grupo de la iglesia. ¿Me explico? Usted tiene que esforzarse en estudiar la palabra del Señor. Usted tiene que esforzarse en pasar tiempo en la presencia del Señor en oración. Hay gente que me dice, hermano, yo no tengo paz. Hermano, si usted no busca la presencia del Señor, no va a tener paz. La palabra del Señor dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene a nosotros después de que delante de Él presentamos todas nuestras peticiones. Si usted quiere vivir en completa paz, usted necesita estar en plena armonía con el Señor. Pero para eso hay que esforzarse. Entonces, 3 cositas básicas que nosotros debemos de hacer en esforzarnos en la gracia. Número 1, sufrir penalidades. Número 2, soportar todo por amor a los escogidos. Y número 3, esforzarnos cada día para presentarnos delante del Señor aprobados. Son técnicas que nosotros necesitamos aprender si queremos ser buenos discípulos y tener la capacidad de enseñar también a otros. Ahora, nosotros para discipular necesitamos algunas estrategias que Pablo también se les está dejando a Timoteo en los versículos del 4 al 6. Versículos del 4 al 6 aparecen 3 cositas con las que él ejemplifica o compara lo que es un buen discípulo del Señor Jesucristo y lo que nosotros necesitamos para discipular también a otros. Versículos del 4 al 6, véalo conmigo. Número 1, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo primero que nos compara el Señor a cada uno de nosotros, ahora nosotros somos
soldados de Cristo. Si usted es de la vieja escuela, como lo soy yo, usted se debe acordar aquel hermoso canto que decía, somos soldaditos, siervos del Señor. Y veo que la nueva escuela también se lo sabe. Los felicito, los felicito. Somos soldaditos, porque usted y yo somos como soldados del Evangelio. Y por lo tanto tenemos que esforzarnos. El primer ejemplo que él presenta entonces es la milicia. Somos soldados, y es lo primero con que él a nosotros nos compara. Si usted quiere ser un buen discípulo de Cristo, metas esto en la cabeza. Yo estoy en una lucha espiritual todos los días y debo de pelear con las armas espirituales. Debo de hacerlo. Algunas características que tienen los militares o los soldados, la gente de la milicia, tienen muchas habilidades físicas y psicológicas, los cuales los preparan para ser buenos soldados. Número 1, un buen soldado debe aprender a seguir órdenes. Cuando el Señor a usted le dice, id y hacer discípulos, y usted dice, qué pereza. Cuando la Escritura dice que usted tiene que escudriñar la palabra, y usted dice, Cuando el hermano que está dirigiendo un miércoles dice, y va a orar fulano y fulano y fulano, y lleva como 8 en lista, y usted dice, ¿a qué hora va a terminar la oración hoy? Debemos de ser como buenos soldados. El soldado tiene la capacidad y está preparado física y psicológicamente para seguir órdenes. Los soldados tienen muy claros sus objetivos. Los soldados tienen muy claros sus objetivos. Nosotros como creyentes, ¿tenemos claros cuáles son nuestros objetivos? Usted debería estar orando para salvación todos los días, al menos por una persona. ¿Y sabe cuándo usted deja de orar por esa persona? Nunca. Así se convierta. Sigue orando por esa persona. Y debe de tener en mente entonces otra persona más. Usted debe tener muy claros sus objetivos. Sus objetivos deben de ser, yo necesito seguir trabajando en mi hombre espiritual en tal área. Usted se identifica a usted mismo. Dice, ahí yo tengo muy mal carácter. Yo voy a trabajar en mi mal carácter. Y trabaja en su mal carácter. Lo que pasa es que yo no saco tiempo para orar. Entonces, saque tiempo para orar. Tenga claros sus objetivos para poder alcanzar las metas que se proponga. Me gustó esto. Los militares tienen mucho valor patriótico. Mucho valor patriótico. De hecho, están dispuestos a morir por su nación. Los creyentes representamos un reino que no es ni siquiera terrenal. Es un reino celestial. Nuestra patria está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted jamás, jamás se avergüence de ser llamado hijo de Dios. Jamás. Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo les he contado a ustedes de aquel compañero de trabajo que se me acercó un día, en uno de esos paleros que iba y venía, a diferentes cuadrillas, y después de que el capataz dio la charla, me pidió orar. Pues yo normalmente compartía un versículo y luego oraba. Y cuando terminé, que cada uno comienza sus labores, se me acerca el palero y me dice, ¿verdad que usted es cristiano? Pues sí, yo también. Como así como la misión secreta. Yo sé por qué el hombre andaba escondiendo que era cristiano. Pero bueno, no lo voy a decir, por decir. Valor y coraje, sentido del deber, capacidad de trabajo en equipo, adaptabilidad a las diferentes condiciones y responsabilidad. Necesitamos todo esto nosotros, mi amado hermano, para ser un buen discípulo de Cristo. Por eso es que Pablo lo comparó con la milicia. Usted y yo, como buenos soldados del Señor Jesucristo, necesitamos todas estas capacidades y todas estas habilidades. Como buenos estrategas,
para poder alcanzar a aquellas personas que queremos alcanzar para Cristo. Número 2, sigue diciendo el pasaje, ya leímos el versículo, ¿qué? 4. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí entonces vamos a entrar con la segunda comparación que hace Pablo, que tiene que ver con los atletas. Nosotros en nuestro contexto tal vez no tenemos tanta formación militar, pero de repente sí un poquito más en la parte del atletismo o de repente alguna disciplina de deporte o demás. Algunas características de los atletas. Normalmente tienen fuerza, resistencia, versatilidad. ¿Qué tanto nosotros necesitamos estas tres características para ser un buen discipulador? Fuerza, resistencia y versatilidad. Mire, ¿qué pasa cuando usted tiene un objetivo y usted está queriendo discipular a alguien, pero nota que esa persona siempre te anda esquivando? Usted lo invita a la iglesia y dice, no, sí, yo voy, pero no viene. Usted le dice, oiga, yo quiero que nosotros compartamos un poquito ahora a la hora del almuerzo. Y ve, se desaparece. Y te sale con una excusa, y te sale con otra, y te sale con otra. Usted no tiene derecho ni a enojarse, ni a andar reclamando. ¿Me explico? Usted necesita tener buena resistencia y buena versatilidad hasta con su carácter. Todos los atletas normalmente tienen la capacidad de tener una rápida recuperación. Porque usted como cristiano algunas veces se va a llevar varios golpes y usted no puede quedar noqueado en el ring. Usted necesita reaccionar rápidamente. Usted no puede decir, yo durante todo este mes, como estoy tan mal, todo este mes ni voy a ir a la iglesia. Es lo último que puede pasar por su mente. Usted necesita tener esa capacidad de asimilar y de una rápida recuperación. No dije nada de la disciplina en la milicia, pero también pudiéramos pensarlo en el atletismo. Una vez le preguntaron a la única medallista que tiene Costa Rica en una medalla de oro en los 200 metros libres de nado, se llamó Claudia Paul. Le preguntaron a Claudia que cuál es en la parte de disciplina que más le costaba a ella. Entonces ella decía que tenía que levantarse todos los días a las 4 de la mañana para estar tirándose el agua fría todos los días a las 4 de la mañana. Si yo les digo que el agua estaba fría, es porque el agua estaba fría. Es como bañarse en la agüita que sale en volcán, más o menos, ¿verdad? En una piscina con la profundidad y con un buen rato de estar llena allí. Y ella decía que todos los días a las 4 de la mañana estaba obligada a hacer sus prácticas, que era la parte de la disciplina que más le costaba. Así que nosotros como cristianos debemos de ser sumamente disciplinados en todas las áreas de nuestra vida. Y voy con otra rápida. Motivación, controlar las emociones, saber trabajar bajo presión, nunca darnos por vencido, pero sí aprender a aceptar derrotas. Todo esto tiene que hacerlo un buen atleta. Y nosotros de la misma manera también tenemos que hacerlo. Tenemos que saber controlar nuestras emociones. Usted no se puede dar por vencido porque alguien en la clase 8 de discipulado y usted le dice, ¿quiere recibir a Cristo? Te diga que no. Eso no te puede derrumbar. No significa que si una persona que usted le terminó de dar todo un discipulado, le invitaste a la iglesia y nunca llegó, entonces ahora no te hablo o yo me enojé contigo. ¿Me explico? Nosotros tenemos que tener un buen control de nuestras emociones. Nosotros tenemos que aceptar que de vez en cuando vamos a tener derrotas, porque la palabra nos enseña una y otra vez que la victoria siempre es del Señor, que el fruto siempre lo da Dios y que nosotros somos únicamente instrumentos. Entonces lo primero sería la milicia, lo segundo necesitamos ser buenos atletas y el tercero aparece en el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento, le dice Pablo a Timoteo. Vamos con los labradores. Miren, así como que agricultor, yo no sé casi nada, ¿verdad? He sembrado un buen par de árboles de aguacate, ¿verdad? Yo les he contado a ustedes cómo nacieron, ¿verdad?
Nacieron porque Dios quiso que nacieran, ¿verdad? Y porque eran muy buenos aguacates y yo se lo pedí al Señor. Me comí semejante aguacate y estaba demasiado sabroso y estaba lloviendo, teníamos la cerca todavía ahí donde topan los árboles y entonces yo le dije al Señor, ay Señor, que nazca, pero yo no voy a ir a hacer un hueco ahorita, ¿verdad? Con ese aguacero. Yo ahora aventé la semilla, pegó en la cerca y nació el árbol, ¿verdad? Ahí están los árboles, ¿verdad? Muy buenos aguacates, esperemos que este año con tanta brisa todavía nos quede alguno por ahí para poder compartir. Pero el asunto es que como labrador o agricultor no tengo así como muchas capacidades, pero algunas de las características que normalmente nosotros vemos en los agricultores. Número 1, largas horas de trabajo. Largas horas de trabajo. Mi amado hermano, no crea que los frutos espirituales son rápidos. No piense que los frutos espirituales son rápidos. Si usted está orando por sus hijos, tenga paciencia, que es parte de las características que tiene el labrador, así mismo lo dice también la palabra. Largas horas de trabajo. Algo que me encanta de los agricultores es que conocen mucho todo esto que tiene que ver con mareas, con lunas y con climas. Yo de esa parte, de verdad que tienen que hacerme un resumen bien claro para poderlo entender. Y yo estoy diciendo, no, sí, que si la brisa sopla de tal lado, que si el perigeo de la luna en tal otra cosa, ¿verdad? Que si los vientos ecuatoriales, que si, y comienzan a enredarlo a uno más todavía y que no corte esa rama en tal época, ¿verdad? Y todo ese conocimiento vasto, porque ellos saben cuándo pueden sembrar el frijol de palo para que para el 8 de diciembre ya haya frijol de palo, ¿verdad? Entonces, todo ese conocimiento viene de observación, de un traspaso de información generacional y de un rendimiento a la voluntad de Dios. Ahora, nosotros también tenemos que saber y conocer perfectamente las personas que nos rodean. Usted y yo tenemos que ver bien cómo es el clima de esa persona. Hay gente que es un clima muy caliente, por todo explotan. Hay gente fría. Que conózcalos. Hay semilla que da en lo frío, hay semilla que da en lo cálido. ¿Ve? Con sabiduría. Observe. Espere el tiempo adecuado. Espérelo el tiempo adecuado. Mientras tanto, usted vaya labrando la tierra, ¿oyó? Vaya labrando la tierra, quite la maleza. Tampoco sea tan poquito, ¿vieron? Tampoco sea tan poquito. Me defiendo en la materia de la agricultura. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Algo que me encanta de los labradores, humildad. Humildad. Yo no he conocido, al menos yo, no he conocido agricultor orgulloso. Gente humilde. Gente humilde. Y nosotros como creyentes estamos llamados a ser humildes. De hecho, se cree que el crecimiento espiritual se mide de acuerdo a tu propia humildad. Y que tu cristianismo llega hasta donde topó con la soberbia. Para que lo usemos como parámetro. ¿Qué más? Obviamente tienen mucho sentido de responsabilidad, conocen sus cultivos y logran traspasar esa información de generación en generación. Todo esto es parte de lo que nosotros necesitamos para aprovechar las estrategias que la palabra nos dice, para que nosotros nos ubiquemos y sepamos cómo podemos ser buenos y efectivos discípulos de Cristo y tener la capacidad estratégica para también discipular a otros. En los tres casos, nada se consigue de la noche a la mañana. Nada se consigue de la noche a la mañana. Ustedes saben que a mí me gusta un poquito el running. Tengo ya un par de años de estarlo practicando. No soy muy bueno en el running, pero me gusta. Al menos me ha ayudado a tener tanta pancita. Y si algo he notado, es que si por alguna razón, bueno, obviamente ya uno con casi 46 años encima, obviamente tampoco es tan fácil, pero si algo he notado, que si por alguna razón durante alguna época no puedo ir a entrenar, es decir, 15, 22 días, un mes, que no voy a entrenar ni una sola vez,
La siguiente vez que yo vaya a correr, eso es un mundo, me explico, es casi que empezar de cero, casi que empezar de cero. Y la mente te dice, no, hombre, pero Jairo, si esto está facilito. Pero el cuerpo va reventado, hermanito. Entonces no saben ni a quién hacerle caso. Y usted puede decirse usted mismo, esto yo lo he hecho cuántas veces. Sí, pero ahorita no puedo. Porque ningún resultado en este caso va a ser inmediato. Así que no se desespere ni por sus amigos, ni por sus familiares, ni por sus vecinos. Usted siga orando y siga trabajando con ellos estratégicamente, disciplinadamente y haciendo las cosas bien, como también lo dice en la palabra. Y quiero cerrar con este principio que me encantó del versículo 13. Nuestro Dios sigue siendo fiel. Vean lo que dice el versículo desde el 11. Versículos del 11 al 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, vamos a sufrir, no es que si acaso, vamos a sufrir. También reinaremos con Él. Eso significa que la recompensa siempre va a ser mucho mayor que el sufrimiento que podamos pasar. Si le negaremos, Él también nos negará. Dice la Escritura que si usted le niega delante de los hombres, Dios te va a negar delante de los ángeles y del Padre. Ahí sí salimos perdiendo. Pero mira el versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse así dentro de las cosas que Dios no puede hacer, porque Dios todo lo puede. Pero hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Y dentro de las cosas que Él no puede hacer, es negarse a sí mismo. Porque Él en su propia esencia, en su propia perfección, no puede negar sus propias cualidades. Y Él es un Dios fiel. Y basado en esta idea, que tengo un Dios que sigue siendo fiel, quiero aprender 3 cosas rápidas que veo en estos versículos que me van a ayudar mucho en mi trabajo para alcanzar a otros para Cristo y en ser yo un buen discípulo. Número 1, no contiendo sin provecho, porque Dios es un Dios fiel. Yo no voy a ser una persona contenciosa, ni mucho menos hacer cosas que no vayan a tener buenos resultados. Hay al menos 3 veces que aparece, o menos unas 3 veces que aparece esta idea en los versículos. Mira el versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovechan. Ve al versículo 16, un poquito más abajo. Evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Esto sí está complicado. Si usted no hace las cosas bien, cuidado, porque en vez de ayudarlo a salir, ¿qué es lo que estás haciendo? Hundiéndolo un poquito más. Versículo ¿qué? 23, quedamos, ¿verdad? Dice el 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque Dios es un Dios fiel que me va a respaldar, que me va a ayudar, que me va a dar la sabiduría. Yo no me tengo por qué poner a pelear con nadie. Dicen los mormones que después de Jesucristo hay otro profeta aún mayor. El ángel Moroni bajó del cielo y trajo un nuevo evangelio. Se lo reveló a José Smith, que supuestamente lo escribió en griego y en hebreo, y justo antes de que lo fusilaran, se dieron cuenta que no hablaban ninguno de los 2 idiomas. Y él lo traspasa en un nuevo evangelio, del cual Pablo le dijo a los Gálatas que no hay otro evangelio y que si alguien predica otro evangelio, así sea un ángel del cielo, el tal sea anatema. Pero dicen que la escritura no es suficiente.
Tú necesitas instruirte en el libro del Mormón para saber lo que dijo el último de los profetas. Creo que hay un par más todavía. ¿Usted cree que si yo me pongo a pelear con esta persona sobre sus creencias, me va a hacer caso? Porque yo estoy hiriendo directamente lo más profundo que esa persona cree. ¿Fue mal enseñado? Sí. Pero es lo que cree. ¿Usted cree que yo hablo con un católico y yo le digo al católico directamente que todo eso es idolatría, que todo eso es paganismo? ¿Cómo se va a sentir la persona? El testigo de Jehová dice que Jesucristo no es Dios. Los mormones dicen que Satanás y Jesucristo son hermanos. ¿En serio? Son hermanos. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios y que en él no hay salvación. De hecho, no hay cielo ni infierno, que solamente 144,000 van a ir al cielo. Pero usted se pone a tocar los temas más sensibles con esta gente, usted lo único que va a hacer es hacerle brotar el enojo que puedan cargar por dentro contra ti. Y se va a convertir en un juego de poderes, de conocimiento. La gente necesita saber que la gracia del Señor Jesucristo se manifestó. Que todos somos pecadores. Que separados de Él, nada podemos hacer. Y una vez que la gente entiende el plan que Dios tiene para sus vidas, para salvación, que justamente de eso se trata el Evangelio, entonces esa persona podrá abrir sus ojos a la verdad. Antes no. Usted no tiene que convencer a nadie acerca de sus creencias. Usted lo que tiene que hacerle ver a esa persona es que es pecadora y que la paga del pecado es muerte. Y ya. Porque si usted se pone a pelear, cuidado, que usted lo que va a provocarle es caerle mal a esa persona. Ahí viene este que se cree que todo lo sabe. Ahí viene este que se cree que es mejor que todos nosotros. ¿Me explico? Y pasa porque pasa. Y yo sé que a uno se le calientan las orejas cuando usted escucha a la gente decir cosas que no son bíblicamente. Porque a uno le duele, a uno le arde en el espíritu esas cosas. Pero uno tiene que ser sabio. Y recuerde, Dios es fiel y Él nos va a estar apoyando. Número 2, como Dios es un Dios fiel y yo quiero ser un buen discípulo del Señor, tengo que aprender a limpiarme de tanta maldad que este mundo me ha contaminado. Versículo 19, el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y todos los que somos suyos. 2 puntos, ¿qué tenemos que hacer? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted quiere ser un buen discipulador y un buen discípulo, usted necesita dar un buen ejemplo y hacerle ver a las personas que en verdad el Señor te ha llamado. Entonces, habrán lugares a los que usted no va a ir. Habrán personas con las que usted no va a compartir. Habrán conversaciones en las que usted no va a abrir su boquita. Habrán situaciones en las que usted va a tener literalmente que mostrar su posición. ¿Me explico? Habrá cosas en las que usted tiene que decir no. Y algunas veces su carne quiere decir sí. Pero como dice uno de mis cuñados, donde la culebra aparece, allí mismo se mata. ¿Me explico? Es un trabajo que nosotros tenemos que hacerlo en conocimiento del llamado militar que el Señor nos ha hecho a nosotros, del reclutamiento en el que nosotros estamos.
Esto nosotros lo hacemos porque como atletas nos ponemos a pensar y a decir, ¿cómo yo después de tanto esfuerzo voy a dejar botado todo lo que he logrado? Es un trabajo físico y mental bien fuerte. Versículo 21 y 22, me parece que les dije, ¿verdad? Sí, 21 y 22. Así que si alguno se limpia de estas cosas, hablando de la iniquidad, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Y note esto, y dispuesto para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nótese que aquí no está hablándome de perfección, está hablando de gente que invoca el nombre del Señor, que clama bajo su propia necesidad la cercanía con el Señor y que lucha todos los días por dejar atrás las cosas que normalmente se le puede aceptar a la gente más joven. Pero conforme uno va avanzando con los años, uno debe concentrarse y decir, yo quiero ser un buen instrumento para honra y quiero ser alguien que sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y obviamente también aparece por allí la santidad, en el versículo 21, perdón. Ahora, quiero que noten esto. Las personas que logran limpiarse, reconociendo que tenemos un Dios fiel y que se purifican, que cada día comienza a purificarse un poquito más, que se está limpiando un poquito más. Esto es un proceso. Recuerden que esto es un proceso. Esta purificación no es automática, es un proceso. Pero todos los días me voy desprendiendo de algo. Todos los días me voy desprendiendo de algo por ahí. Identifique cuáles son sus mayores luchas y comience todos los días a trabajar con eso. A trabajar con eso. Decía un amigo mío que tenía un hongo en la uña. Que había hecho de todo. Hasta se la había sacado varias veces. Y yo me reía de escuchar las historias. Dijo el otro, hasta que me pasó a mí. Y cuando me pasó y yo comencé, eso es como escribir un libro, una película que se llamaba Una lucha contra el hongo en la uña, una cosa así. Usted le decían, tírese vinagre, usted se tiraba vinagre. ¿Me explico? Lo único que no me puse fue ácido batería, una cosa así, porque ya era lo último, pero de verdad que hasta que daban ganas. Pero uno identifica algo con lo que usted tiene que luchar, mi hermano, y haga todo lo posible, pero erradique. Está raro decir ese hongo, pero erradique esas malas costumbres que muchas veces nosotros tenemos. ¿Y por qué? Porque hay dos cosas muy valiosas del versículo 21. Número uno, usted se va a convertir en alguien útil para el Señor. Mi amado hermano, alguien útil para el Señor es alguien que tiene efectividad. Se nota que Dios lo usa. Si Dios lo usa, usted se está limpiando, vas bien. Usted se está purificando, vas bien. Sigue así, permita que Dios te siga usando. Y número dos, y esto tiene que ver muy ligado con la humildad, dispuesto para toda buena obra. Si usted y yo no somos lo suficientemente humildes, no estaremos dispuestos para todo. Seremos como para aquellas cosas que me gustan, otras no. Dios quiere darnos esa utilidad en todas y cada una de las áreas. Y termino con esto. Serviremos llenos de mansedumbre. Versículo 24 al 26. Dice la palabra del Señor así. Porque el siervo del Señor, ¿cuántos de los que estamos aquí somos siervos del Señor? Para eso hemos sido comprados. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a plena voluntad de él. ¿Cómo debemos de ser nosotros, mis amados hermanos, según lo que dice la palabra? Mansos. La idea que puedo percibir del pasaje es que usted y yo no podemos ponernos a pelear sobre creencias, sobre opiniones y demás. Pero con amabilidad usted puede enseñar.
Con amabilidad usted puede enseñar. Vaya enseñando las cosas que usted conoce, que usted es fuerte. Enséñelas, enséñelas. Cosas tan simples como, no me gusta hablar de personas que no están acá. Ya sembró un precedente, mi amado hermano, ¿viste? Usted se pone, ¿ve? Se pone fino. No, yo no suelo hablar de los jefes. ¿Qué opina usted? ¿No? Enseñe, pero con mansedumbre. Aprenda a corregir. ¿Ve? Suavecito. Amable. ¿Me explico? Usted le puede decir lo que sea a la persona. Sonríale. Sonríale. No falla. Con amor. Con sinceridad. Si usted lo hace bien, dice el versículo 25, quizá el Señor, en su misericordia, te use a ti para que alguien más vaya a la verdad. Y escapen del lazo. Ya los tienen lazados, pero quizás se logren escapar de ese lado en que Satanás los tiene cautivos a su propia voluntad. Amado hermano, vale la pena esforzarnos. Vale la pena esforzarnos en la gracia. Vale la pena tener muy claros nuestros conceptos, nuestras ideas. Vale la pena usted y yo perfeccionarnos cada día para agradar a nuestro Dios. Vale la pena para alcanzar a otros que quizás Dios tenga misericordia de ellos y puedan venir a sus caminos. Estamos en un pueblo en que yo sé que es difícil. Las personas en este pueblo le huyen a la verdad. Están atadas a la voluntad del enemigo. La gente muchas veces cree tener su propia opinión en todas las cosas y cree que esa es la verdad absoluta. Usted y yo, a través de nuestra oración, de nuestro trabajo disciplinado, concienzudo, estratégico, podemos alcanzar a otros para Cristo. Es nuestro llamado, es nuestra responsabilidad. Y empieza con los que tenemos cerca en casa, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con cada uno de ellos. Usted y yo nos ejercitamos en esta piedad, porque quizá el Señor tenga misericordia de ellos. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Acompáñenme en oración, dígale: Padre, yo necesito esforzarme en la gracia, Señor.